Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas noches, estimados seguidores del programa. Una vez más con vosotros después del paréntesis del verano, que espero que haya sido muy reparador y las vacaciones hayan ido muy bien para todos vosotros. Estrenamos hoy otra vez invitados después del paréntesis del verano en el que hemos repetido algunos episodios, algunas entrevistas, y además vamos a cambiar el horario de emisión, que ahora pasa a ser los lunes de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Espero que la gente que le gusta trasnochar nos siga y si no pueda verlo después en vídeo y en podcast a la hora que le convenga a cada uno. En el programa de hoy hemos traído de nuevo a profesionales con éxito. Siempre es interesante y enriquecedor el escuchar de mano de sus protagonistas aquellas experiencias vitales que estos profesionales que han dedicado su vida con éxito para contribuir al desarrollo de nuestro país han tenido. La persona que visita nuestro programa contribuyó de forma significativa al desarrollo industrial de nuestro país. Fue pionero, contribuyendo en el proyecto de lo que fueron las primeras centrales solares en nuestro país, aquellas que ni siquiera eran fotovoltaicas porque todavía no se habían extendido el uso y la tecnología de las placas solares, eran aquellas de horno solar que recogían el sol y calentaban un fluido. Él mismo nos lo contará luego. Participó en aquella revolución que supuso el desarrollo de ingeniería y puesta en marcha de las primeras centrales nucleares españolas que se habían contratado durante los años 60. Ocupó puestos directivos en la primera ingeniería del país en aquel momento, pasando a dirigir un área de negocio de una de las mayores empresas multinacionales con posterioridad. Finalmente ha sido emprendedor y ha formado su propia empresa, siendo un reconocido consultor en el área de su experiencia. Pero sobre todo ello, los que hemos tenido el placer de trabajar a su lado, como me ha ocurrido a mí, sabemos de su capacidad de generar empatía, su eficacia para resolver problemas y su voluntad de ayuda en todo lo que se cruza en su camino con todo el que se cruza en su camino con un problema que tiene que resolver. Bienvenido al programa, José Manuel Nistal. Espero que haya retratado bien tu personalidad. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta invitación. La verdad que para mí es un placer y vuelvo a repetir mi agradecimiento. Pues cuando quieras. José, te lanzo el primer área, no digamos Adelante. pregunta de desarrollo de este programa. Nos gusta hablar en mi programa de la personalidad de la gente, de su vocación. En tu caso, ¿cómo fueron tus primeros pasos? ¿Qué te motivó para hacerte ingeniero? Pues yo te voy a responder de una manera muy simple. Yo diría, mira, te lo voy a decir con un ejemplo. Yo me acuerdo que estaba en el colegio y durante muchos años era enormemente feliz y disfrutaba mucho jugando a balonmano, pero muchísimo. Y era enormemente feliz cuando empecé con mi primer grupo musical en aquella época en la que éramos pioneros de música, etcétera. Había innovación, había creatividad, había iniciativas, había una forma, ¿verdad?, muy interesante de ver el futuro. Pero lo que sobre todo me causaba una especie, yo diría que de miedo o de terror, era aquella máxima de ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, yo aquello no lo entendía, ¿eh? Y digo, pero yo voy a venir a esta vida, voy a esforzarme, ¿verdad?, a sufrir. O sea, me parecía increíble. Aún así tengo que reconocer que, bueno, vivir en la utopía era muy fácil, pero realmente yo me forjé, ¿verdad?, esa idea. Y entonces elegí ingeniería industrial porque, aparte de eso, a mí me gustaban mucho los temas de innovación, me gustaba mucho aprender, me gustaba mucho profundizar en temas técnicos, las asignaturas, ¿verdad?, denominadas entonces de ciencias, se me daban bastante Se te bien. daban bien las matemáticas. Sí, y entonces todo aquello me motivó a elegir una carrera que tenía múltiples opciones. Digo, aquí, en toda esta nebulosa difusa, ¿verdad?, de utopía que tengo metido en la cabeza, estoy convencido que al menos al cabo de unos cuantos años de carrera podré ir orientándome. Y ese es el tema. Bueno, Así es de cierto que simple. de las ingenierías en aquella época a mí me pasó lo mismo. Tenía que elegir telecomunicaciones o industriales y la verdad es que elegí industriales por la variedad de salidas que luego tenías, Así es, evidentemente. así es. Vale. Empezaste a trabajar en 1975. Uh-huh. En esa época que, recordemos, vivía todavía Franco. ¿Cómo era la España de esa época? Que ya esperaba un pronto desenlace a la dictadura.
¿Y los ingenieros te colocaste bien? ¿Te costó? ¿Era una época mala? ¿Había crisis? Supongo que no fue fácil, ¿no? Bueno, empecemos por la parte final. A ver, se colocaba todo el mundo. Era facilísimo encontrar trabajo. Es decir, tú terminabas tus estudios, y estoy hablando de estudios no precisamente de ingeniería, sino estudios incluso de tipo medio, etcétera, y se colocaba todo el mundo. Además, los puestos eran fijos, es decir, aquello no se discutía, ¿eh? Tú entrabas a trabajar y nadie te decía, oye, pues a ver, vamos a tenerte aquí a prueba, ¿verdad? O a ver si 1 año, 2 años, etcétera, etcétera. Y todo aquello funcionaba de una manera que yo empiezo a sentar esas bases en aquella, digamos, aquel inicio, digamos, de clase media que empieza a crearse, digamos, en las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera, etcétera, después ya de la Gran Guerra Europea, ¿verdad? Y terminación de la Guerra Española, se invierte mucho dinero en esas ciudades en viviendas que vienen a ser pues para empleados públicos, para funcionarios, El etcétera. plan de la vivienda, los planes quinquenales, Claro, ¿no? y entonces aquellas viviendas eran económicas, muy económicas, con alquileres además que duraron muchísimos años, que eran francamente económicos, y ahí empezó a surgir una inicial clase media, porque yo recuerdo, fíjate, en el barrio donde yo vivía, que estaba pegado al Retiro, allí había colegios a punta de pala, jugábamos en la calle, teníamos en cada calle un cine, con sesión doble, una de vaqueros y una de romanos caían seguro, ¿verdad? Y oye, ¿qué te voy a contar? Yo diría que había una dicotomía. Aquella era una sección social, vamos a decirlo, privilegiada, porque además teníamos las universidades que queríamos para desarrollarnos y hacíamos bien las tareas, etcétera, etcétera. Por otro lado, sabíamos que la terminación de la dictadura era inminente y que estábamos llamados a ser los líderes y La promotores de ese transición. cambio, que además era un cambio que se veía que era exponencial, con una ilusión enorme. Eso sí, había, repito, esa dicotomía, porque cuando yo hice las milicias universitarias, yo me llevé una especie de trauma. Yo me encontré con un grupo importante de personas de mi edad que apenas sabían leer y escribir, que vivían en un entorno que no les permitía acceder a la educación simplemente porque no tenían acceso, y donde su futuro estaba absolutamente mermado, no tenían opciones. Ese entorno, ese ámbito donde vivían no les permitía ir a más. De hecho, muchos de ellos, muchas de aquellas generaciones, venían como mano de obra para la industrialización, ¿verdad?, de España. Otros se iban, ¿verdad?, a Centro Europa, ¿verdad?, a trabajar, o se iban a América para luego volver con cierto éxito. Y así era aquella España. Respecto a si me sirvió lo que estudié, pues te lo resumo con 2 indicaciones. La primera, profesionalmente, cero. Es decir, Eso nos ha pasado a todos. aquello no había por dónde cogerlo. Pero nos curtían muy bien para resolver problemas. Ahí está, ese es el segundo tema que yo quería enfatizar. Es decir, tu creación de autoestima, tu formación para decir, oye, esto yo lo puedo hacer además, y si no lo sé, lo aprendo. Y es que no había, digamos, muchas dudas al respecto. Y eso yo lo tengo que agradecer muchísimo porque me sirvió. De hecho, cuando empecé a trabajar, a mí me parecía que era muy simple todo lo que me pedían, aunque no tenía ninguna práctica, ¿verdad?, en lo que estaba Empezaste haciendo. a trabajar en una empresa de construcción, ¿no? Así es. En aquella época la construcción estaba disparada. Sí, estaba Como tú has disparada, dicho. y de hecho, pues a mí me gustaba la parte de climatización porque tenía cierta relación, Parte ¿verdad? de control y todo eso. Sí, no, pues con la parte de control y también con la parte, me acuerdo, de gama psicométrico, con la parte de termodinámica, en fin, etcétera, etcétera. Y luego me acuerdo que estaba también el tema contra incendios, resolver las redes, bueno, todas aquellas cosas, ¿verdad?, que con ilusión empezabas y veías joder, que las podías resolver, porque entonces no había muchas tablas, muchas cosas, Te era pusieron todo muy como a todos los sencillito. que entraban nuevos a calcular cosas. Exacto. Pero a los 2 o 3 meses me meten en la dirección facultativa, porque claro, por el hecho de ser ingeniero, tú vete allí que necesitan una persona, ¿verdad?, de dirección facultativa a una obra de Telefónica, me acuerdo, en la calle Manuel Luna, en el centro de Madrid.
y ya nada más llegar me llega un fontanero y me dice, oiga, ¿cómo quiere usted que haga la soldadura? ¿De plata o de plomo? Y yo, joder, ya que las cosas empiezan ya, empiezan ya mal. Oiga, la torre, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos, verdad? ¿Qué ponemos? ¿Un perfil de 20, de 25? Y joder, yo allí como un desgraciado me iba a mi casa, eso sí, me calculaba allí, ¿verdad? Los perfiles, pedía las cargas y tal. Bueno, total que en una ocasión muy concreta, una persona con la que yo había hecho una cierta relación, que se encargaba de clima, se acerca y me dice, oye, pero ¿tú qué haces aquí? Y claro, yo miré para él y digo, joder, pues oye, pues chico, yo, en fin, no sé, pues estoy aquí y tal. Pero ¿a ti no te gustaría trabajar en una empresa donde hacen grandes proyectos además industriales, de energía nuclear? Ahí va, claro que me gusta, si además yo tengo esa especialidad, si me encanta el tema ese de la energía nuclear. Pues espérate que hable con mi cuñado, porque hay una empresa que se llama Ausiesa, que está dedicándose a coger ingenieros, creo que cogen 5 o 6 por mes para el desarrollo de centrales nucleares. Y así empecé en el desarrollo de las centrales nucleares. Entré en el departamento de instrumentación y control, que además la automática me gustaba un montón y la parte de control también, y empecé a trabajar. Entonces hacían unas inversiones en España bestiales, porque la energía nuclear, el concepto yo creo que es muy sencillo, es una energía muy limpia, ecológicamente yo creo que es esencialmente la mejor, y luego además tiene un mantenimiento que es mínimo. Con lo cual, si tú dedicas a la seguridad, como era en aquella época y como creo que sigue siendo, a la seguridad el máximo, ¿verdad?, de tu empleo en trabajo de diseño y lo pones por encima incluso de la rentabilidad, pues obtienes unos resultados francamente eficaces. Es decir, en las centrales nucleares manda la seguridad y manda el cálculo y el diseño para el control de la seguridad. ¿Qué problemas tienen las centrales? Bueno, pues ya lo sabemos todos. Uno de ellos es, de alguna manera, limitar lo que puede ser un accidente. Es decir, tú puedes poner todos los medios, todos los estudios, se calcula, se hace como no se hace con ninguna otra disciplina. Pero el impacto de lo que puede ser un accidente y limitarlo es muy complicado. Es decir, un coche puede explotar en una autopista y puede en un atasco crear un caos, ¿verdad?, y un desastre total, pero está limitado. En una central nuclear el tema es más complicado. Y luego tiene el tema de residuos, donde las tecnologías que se emplean son totalmente efectivas ahora, pero algo que dura miles de años es complicado decir, Incluso yo diría que es arriesgado decir que a priori, ante cualquier evento que está por venir, tú puedas resolver lo que pueda pasar. Es de suponer que lo irás haciendo con el futuro. Pero aún así, yo te digo que prefiero 1000 veces vivir en un entorno de una central nuclear, pero 1000 veces a vivir en un entorno como el que vivimos ahora, donde puede venir un sátrapa, declarar aquí una guerra, provocar un accidente, ¿verdad?, nuclear impresionante. Y luego, además, ¿qué te voy a contar? El tsunami que pasó en el año 2004, que mató a 230.000 personas. Compáralo tú eso con el accidente de Three Mile Island, de Harrisburg, donde ha seguido funcionando hasta el año 2019 y creo que no ha causado ni una sola víctima sí, mortal. José Manuel, aquí hemos hecho programas sobre nuclear, lo hemos tratado con frecuencia y bueno, yo he insistido en lo que tú estás diciendo como bien expresas. O sea, al final la energía nuclear es una de las alternativas más seguras que podemos plantearnos hoy en día y sobre todo la fiabilidad en los diseños y sobre todo la formación. Quiero insistir en eso, la formación de los operadores. Así es. Tenemos una empresa en España, yo he traído aquí a gente de Tecnaton, insisto otra vez, que además forma operadores en todo el mundo y hace simuladores para formarlos. Y realmente se ha estudiado tanto el comportamiento humano que es muy difícil que esos errores que se cometen y se van a seguir cometiendo en los primeros momentos de un accidente, porque siempre ocurre en todas las plantas, también en las químicas, y también existen, se minimizan porque al final los sistemas de control van a guiar bien a los operadores y se va a minimizar el impacto. Luego además están que las plantas, como tú bien dices, en España todas las plantas que tenemos tienen contención que está preparada para impactos de aviones de mucho tonelaje, casi jumbos, ¿no? Incluso jumbos. Sí. 747. Entonces es realmente muy difícil plantearse un accidente grave. Por otro lado, bueno, es la energía más limpia, la energía además más fácil de, una vez que se logró confinar y producir la fisión nuclear, al final es la energía que produce energía
de una forma más simple, porque es un sistema, como tú decías, de lo más simple. Realmente una central nuclear, si le quitas todo lo que son salvaguardias y sistemas de control para llevarla a parada segura, pues son máquinas de pararse, acuérdate. Sí, sí, Porque me acuerdo. José Manuel y yo estuvimos trabajando en instrumentación y Unos control cuantos años. unos cuantos Unos años. cuantos años. Bueno, yo estuve, me parece que tú más tiempo. Tú estuviste desde el Me cansé muy 84, ¿puede pronto. ser? Yo ¿Desde el entré en el 84? 81 ¿81? Sí. yo entré en el 81, 82. Sí. Pero Sí, estuve en plantas térmicas. Y luego sí. empecé en nucleares en el 83, seguramente. Eso es 84, lo que yo 83. recuerdo. Recuerdo que vimos a una persona Tuve entrar, 4 años y pico. Pero ya no podía a más. Javier Pascual, un cerebrito, ¿verdad? Que todos le acogimos muy bien. Pero bueno, fueron buenos años. Yo creo que además, lo que yo quería resaltar antes, que tú has dicho muy bien, ¿no? Ausiesa, que luego se llamó Initec. Así es. Initec ahora se metió en Técnicas Reunidas, que es cuando yo me fui de allí, cuando se vendió Técnicas Reunidas, que la mayor ingeniería del país es Técnicas Reunidas. También ha estado gente de Técnicas Reunidas aquí hablando de hidrógeno, etcétera. Pero yo creo que en aquella época fue una oportunidad grandiosa para formar muchas generaciones de ingenieros. Mira, pasando al tema principal de esta pregunta, te pondré un ejemplo que con esto resumo. Yo empecé a trabajar en el 75 y me encuentro con que la retención de IRPF para mí y para todo el mundo era del 12%. Y además no se hacía declaración de Hacienda. Si había alguno por ahí que decía... Estaba cerrado. Pero alguien que está por ahí haciendo declaración de Hacienda. Y escucha más, los abuelos, no había residencias, vivían con sus hijos y con sus nietos. ¿Dónde está el milagro? Es decir, yo muchas veces tengo que pensar que aquello, al menos en esa dicotomía, en una de las partes, era esencialmente mejor. Pero ahí lo dejo. Bueno, tiene sus... Evidentemente, las dictaduras tienen sus grandes inconvenientes. Aquí además hay mucha gente que ha estado perseguida durante muchos años, eso lo sabemos. Así es. Pero lo que es cierto es que el desarrollo de los 60 se trazó con tiralíneas. Y no por Franco, pobrecillo, que bueno, era como era, pobre. Pero bueno, estuvo rodeado de buenos ministros. Yo siempre hablo de López Bravo, Marqués de Salamanca, de todo lo que hizo Lini, de cómo se instauró todos los polos de desarrollo de la petroquímica de España. Así es. Y algo que la gente desconoce. Aquí no hubo plan Marshall, pero en un momento dado cambiamos bases porque viene la ESO a Castellón, luego ya ahora hay otras, luego se vendió a BP, pero la impresión americana... Oh, tenemos un ruido de fondo. Sí, ya está. La inversión americana en España fue fabulosa. De hecho, bueno, se compraron las plantas nucleares, evidentemente, pero hubo también muchas prebendas a cambio del uso de las bases. Y el plan fue hecho con tiralíneas, siempre digo lo mismo. Y luego, la verdad es que en honor al señor Felipe González, el plan de internacionalización de España, llevando... Lo he repetido ya en algunos programas, pero llevando primero a los buques insignias, a los bancos, después a las grandes empresas, Endesa, etcétera, etcétera, que por desgracia muchas, o Abertis, que muchas ya las hemos perdido en manos de otras multinacionales europeas. Pero aquello fue un plan con tiralíneas, un plan industrial. Yo creo que desde entonces, y la continuación que luego tuvo el gobierno de Aznar también, que yo creo que es otro de los hombres de Estado que tuvimos, pero yo creo que ya los planes industriales aquí no se oyen más que sandeces. Tú y yo somos ingenieros industriales, creo que tenemos cierta autoridad y experiencia. Aquí los planes industriales son una pandilla de... Cuando empiezas a hacer comparaciones... Iba a decir sandeces. Dejémoslo ahí, sandeces, muchas veces. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que las empresas españolas son muy buenas. Los profesionales españoles, claro, y bueno, por eso te he traído aquí hoy. Y son buenos. En lo nuclear éramos la punta, Lo que se hizo entonces fue impresionante. Es cierto, bueno, dejemos de darnos autobombo, pero sí que es cierto, insisto, que gracias a los empresarios españoles, que se les escucha poco, por desgracia, por los últimos gobiernos, que es lo que tenía que hacer, escuchar más a la industria, que es la que le va a sacar adelante la riqueza y el desarrollo del país. Bueno, pues este país es espectacular. Yo he venido ahora como te decía antes, de Egipto. Ajá. Y el otro día vino mi hija de Estados Unidos, ya no de Egipto. El choque desde Egipto a España es brutal. Pero es que cuando ves España, es que hay muy pocos países en Europa. Yo es que te diría que, bueno, y mi hija venía de Estados Unidos, yo te diría que es que yo solamente he tenido una sensación espectacular, y lo tengo que decir, al bajarme en Alemania. Yeah. En Alemania, cuando pisas el aeropuerto,
¿Ves esa forma de entender los alemanes su diversidad? Que es tengo un problema y empujo todos al mismo tiempo, cosa que a los españoles todavía nos falla, ¿no? Es un país espectacular en Sí, cuanto es otra cosa, es otra cosa. a nivel. Sí, sí. Pero España es espectacular también, somos una potencia industrial, la gente no lo sabe. Ahí hay unos países como Rusia que están por debajo en PIB, va a colocarse por debajo, ¿vale? Y estamos al nivel de Australia, estamos nosotros, en Australia, sí, PIB. sí, Sí, sí. Australia, Sí, Estados sí. Unidos, perdona, Rusia, Australia, nosotros estamos ahí por el estilo, ¿no? Los 1,2, 1,3 billones. La gente esto debería de madurarlo más, ¿eh? En cuanto a orgullo de país, que también es algo que nos falta bastante. Bueno, entonces, José Manuel, seguimos. Estamos en los años de las nucleares, años difíciles, porque al final había muchas nucleares que no se hicieron. Me acuerdo de Regodolas, Sayago, había Sí, no, un plan industrial en cuanto a energía nuclear A ver, tremendo. en aquel momento, la segunda generación, si mal no recuerdo, teníamos Almaraz 1 y 2, estaba Trillo, estaba Ascó 1 y 2, estaba Cofrentes, que era W. exacto. Zorita, que nos la regaló el Bueno, Estado pero americano para sí, demostración. pero ya la segunda. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues hubo, como en todo, es decir, cuando se mezcla una desinformación con lo político, se crea un cóctel verdaderamente explosivo. Entonces empieza una acción antinuclear que se empieza a extender por todo el mundo, y aquí además con el agravante de Lemóniz, que también se hacía entonces en Ausiesa, donde aquello fue absolutamente vergonzante y canallesco. Es decir, se metió el grupo terrorista ETA de lleno contra esto, y aquel rapto, ¿verdad?, que hicieron de José María Ryan durante aquella semana, en que le pusieron, ¿verdad?, en un brete al Estado y a la propia compañía de Iberduero, de decir, o paro la central o lo matamos. Efectivamente lo mataron. Y además las 5.000 personas de montaje que recibían aquellas cartas personalizadas diciendo: sabemos quién eres, sabemos con quién estás, sabemos cómo te mueves, así que o te vas de aquí o ya sabes lo que te espera. Sí. Y aquello acabó primero con Lemóniz y en segundo lugar ya el accidente de Harrisburg, que causó, ¿verdad?, aquella situación, ¿verdad?, incontrolada, y yo diría que muy mal aclarada, porque no fue ni mucho menos lo que se contaba, pero acabó ya en el año 81, si bien recuerdas, con el parón nuclear. Han hecho una película, no sé si la has visto, sobre Three Mile Island. No, después, sí, pues mira, la de Paz, no sé si está en Netflix, en Prime o Ah, Netflix. Sí, pues ya lo miraré, sí. Sí. Aquello lo viví, pero en Bechtel. A mí no me gustó demasiado la otra que hicieron de Chernobyl, pero esta no la he visto. Yo la viví en directo porque entonces estaba trabajando con Bechtel, y es que cada media hora, cada hora, lanzaban, ¿verdad?, un fax, ¿verdad?, indicando cómo iba la situación, cómo iban las variables, etcétera. Y aquello terminó con el sector nuclear. Se dio permiso a continuar con las que ya estaban en construcción, hasta que ya, pues eso, vino toda la caída del paraguas nuclear, y aquello ya fue Volviendo a Lemóniz, yo quería hacer también un paréntesis para recordar a nuestro común jefe, el responsable del proyecto de Vandellós, que cuando se cerró Lemóniz lo pusieron de director del proyecto de Vandellós, te acordarás, que era José Luis Ulibarri. Ulibarri. El nombre era... no sé si era José Luis o José María, no me acuerdo. No me acuerdo del nombre, sí. Aurelio Ulibarri. Aurelio, efectivamente. Aurelio, Aurelio Ulibarri, gran persona, un hombre extraordinario que estuvo en la lista también, y gracias a que salió del País Vasco no le mataron a él, porque este era la contrapartida en Inite, con Ausiesa, como tú le llamamos, la contrapartida del ingeniero Ryan, que era señor. En fin, malos tiempos aquellos, gracias a Dios hemos acabado con el terrorismo. José, en 1979 haces un paréntesis y te involucras en el diseño de la que sería una de las primeras plantas solares de España, ¿no? ¿Cómo eran aquellas plantas? Bueno, pues fíjate, yo llevaba 4 años trabajando en Ascó, y entonces me llama el jefe de departamento y me dice: oye, tenemos aquí un proyecto que es el primero que se va a hacer en España y además en Europa. Creo que hay, me decía, 2 o 3 plantas en Estados Unidos, una en Israel y tal. Está subvencionada por el CEDET y tal. En fin, oye, pero además es un tema muy interesante de diseño. Yo dije, hombre, pues a mí, que me gustaba todo esto a tope, digo, joder, ingeniería básica, ingeniería de detalle, y además con una segunda variante, y es que te permitía abarcar en un proyectito pequeño todas las actividades que se hacían en un proyecto de mayor tamaño. Porque una de las
cosas que yo echaba en falta, y era ese tedio de trabajar en nuclear muy forzado con meterte a tope, ¿verdad?, en el funcionamiento de las cosas, donde tú dejabas de lado pues la gestión del proyecto y la relación, digamos, comercial, ¿verdad?, con otras compañías, etcétera. Aquella era una plantita de juguete, pero que tenía su caldera, donde incidían, recuerdo... ¿Era Gema Solar? ¿Era? ¿Era el de Gema Solar en Almería? Era la de Tabernas. No. La de Tabernas, en Tabernas, sí, en Almería. Medio megavatio, un juguetito. Entonces tenía su caldera, su condensador, su turbina, me acuerdo, con 2 entradas, y la entrada principal era vapor saturado, me acuerdo muy bien. Tú calentabas con 300 espejos que se movían siguiendo el sol con motores de forma automática, y 40 metros cuadrados de superficie, cada espejo. Bien, entonces ese vapor entraba, movía la turbina, el alternador, etcétera, y aquel calor que sobraba pues incidía en unos tanques de sales que se calentaban, de sodio, efectivamente, y que luego, pues en momentos determinados, bien por nube o bien por incidencias, por lo que sea, transmitían ese calor, etcétera, etcétera, en una segunda entrada de turbina. Aquello era muy bonito, además el diseño de la turbina era como muy libre, el otro venía un poquito más regulado, pero era muy libre. Y ahí estuve, y la verdad que fue fabuloso. Eso sí, se veía todavía a años luz el funcionamiento, digamos, a más escala de todo esto, pero fue un inicio, y un inicio además fenomenal. Para mí, por lo menos, me vino formidablemente. ¿Eso fue también dentro de Initec? Dentro de Initec, sí señor, dentro de Initec. Así es. O sea que las primeras plantas, resumiendo, las primeras plantas solares que se empezaron a construir eran espejos muy grandes que se iban moviendo, cogían el sol, concentraban el sol en lo que era el horno solar, eso es, la caldera, y luego tenía o el horno solar, sistema para generar vapor, eso es, y luego tenía unas sales también para almacenar, ¿no? Para almacenar, poder evitar cuando había nubes, etcétera, que se parase la turbina. Entraba el calentamiento de esas sales, ¿verdad?, a formar vapor y hacer una segunda entrada a turbina. Sí, la verdad es que en aquella época yo creo que todavía nadie pensaba que se pudieran construir plantas fotovoltaicas con silicio cristalino. Pero era el inicio, de algo que, bueno, pues seguro que tendrá éxito. Pues si te parece, José Manuel, entramos en publicidad y Muy seguimos después de... Bueno, adelante. Decisión Radio, porque tú ya has decidido. ¿Cansados de que se empañen las gafas? Gafas Policía tiene la solución. Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión, y también con nuestra propia marca Gafas Policía. Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo, y sobre todo cumplimos con todas las calidades. Además, disponemos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil. Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Hemisferios. El ambiente y las consecuencias del cambio climático tratado por profesionales. Dirige Javier Pascual. Javier, perdona, José, ya está haciendo Javier. José, sigues en Initec, dejas el proyecto solar y te embarcas en otra función, que es la de responsable de instrumentación y control.
Cuéntanos un poco qué es la instrumentación y control en el diseño de plantas industriales y sobre todo tu afán. Yo creo que en ese momento se empezaba a poner de moda el tema de control avanzado, control predictivo, en el cual, bueno, Sí, era una vuelta de tuerca, ¿no?, a lo que es un controlador típico PID, que es el controlador básico, proporcional, integral, derivativo. Y que, bueno, había empresas ya como Profimatics que se estaban haciendo ricas en el mundo de me acuerdo, en el mundo de la petroquímica, sí, sí. haciendo funciones de optimización y procurando que la planta produjera en su estado más óptimo en cuanto a beneficios. Te cuento. Es decir, yo vuelvo al sector nuclear y estoy allí todavía una serie de años encargándome del grupo. A ver, el trabajo era un poco diferente al que se hacía en Ascó. Se permitía profundizar, pero ya con un conocimiento que abarcaba bastante más complejidad en lo que era el diseño técnico, en lo que rodeaba a los sistemas de funcionamiento, ¿verdad?, de la central. Y allí sigo una serie de años hasta que, debido a este parón, ¿verdad?, las centrales, en concreto en tema de Vandellós, termina ya, ¿verdad?, su función y llega una caída de todo lo que es el paraguas nuclear. A empresas como Initec le afecta muchísimo, puesto que se vivía prácticamente de lo que era el sector nuclear, más de un 50%, y hay que hacer una reestructuración importantísima, que llegó a pasar de 2.000 personas a 1.000 personas en un año. Yo entonces, como muchos compañeros, ya había empezado antes, ¿verdad?, pues a trabajar en temas de control. Siempre me gustó muchísimo el control. Hacía mis cositas en aquellos ordenadores, ¿verdad?, con el MS2, ¿verdad?, en diseño en BASIC, en fin, todos aquellos temas, ¿verdad? Recordemos, los primeros ordenadores personales, uno fue en el 82. Sí, el Sperry. Perdón, el Sperry, el Spectrum. El Spectrum, sí, señor. No, sí, los señor. primeros fueron ya después en el... Sí, el Spectrum, me acuerdo el Spectrum perfectamente. fue en el 82, efectivamente. 82. Yo me compré el Bonwell aquel, Sí, que sí. era un... Era código máquina aquello. Sí, Eso fue un poquito más tarde. Sí, era Esos estupendo. ordenadores personales. Bueno, total que, a ver, llega un momento en el que aquello cae y entonces yo busco otro destino. Y cuando estoy marchándome ya de Initec con un contrato en una filial de Siemens, a mí me llama una persona que yo no conozco de nada y me dice que le gustaría que me ocupara en plantas industriales, porque se había hecho una reorganización del Departamento de Electricidad, Instrumentación y Control. Bueno, yo hablo con él y le digo, oye, mira, la forma de trabajar es muy distinta. Yo no sé lo que tú estás buscando a mí. Me dice, no, es que nuestros clientes y la empresa lo que quiere es desarrollar temas de control avanzado. Bueno, entonces yo cuento rápidamente en qué consistía el control avanzado. Fundamentalmente en el sector de oil and gas y petroquímica, que era donde se implantaba. En aquel momento, bueno, pues se hablaba de un 20% incluso de eficiencia conseguida por la mejora de las estrategias de control. Cuando tú estás trabajando, no estás trabajando con procesos lineales. Todos los procesos son no lineales y muchas veces altamente no lineales. Todas las herramientas que tienes tú a tu disposición trabajan en un entorno lineal. Quiere decir que tienes una ecuación de primer orden, de segundo orden, y de ahí no pasas. Si tú quieres ir a un sistema ya altamente no lineal porque vas a encontrar una eficacia importante, tienes que buscar otra estrategia. Y entonces lo que se hacía era, basándose en la experiencia del pasado, en todos los datos que tú tenías almacenados, vas almacenando y vas haciendo modelo que te permita que en esas condiciones de ese proceso y en el momento que tú quieres, predigas, haces una predicción, ¿verdad?, mediante ese modelo de las estrategias que tú quieres conseguir para que ese objetivo sea el del máximo rendimiento. En eso consiste el control avanzado. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento yo me acuerdo que empecé a pensar en todo aquello. Empezamos a trabajar, ¿verdad?, con una alianza con una empresa que es Profimatics, pero en Initec, la verdad, la eficacia era bastante baja, porque, oye, a lo más que llegabas era hacer un par de temas, me acuerdo, uno en la planta de Alúmina en San Ciprián y otro hicimos en Lubrisur,
Pero claro, ¿qué ocurre? Que a los clientes cuando les cuentas que hay que mejorar las estrategias, que hay que reducir de 8 salas de control, dejarlas en 1 o en 2 y que hay que reducir toda esta plantilla para buscar una eficiencia, automatizar aquí, etcétera, sobre todo si son empresas públicas, Se le abren las pues carnes. vamos, es que echaban a correr, ¿verdad? Por mucho que tú les demostraras que había un payback fabuloso, que había un retorno, una eficiencia, un trabajo, ¿verdad?, por medio y un futuro tal, aquello para ellos era insalvable, por la cuestión sobre todo de sindicatos, etcétera. Pero yo sigo adelante puesto que esa era mi vocación, ese era mi camino y además inicialmente la empresa me dejaba en ello. Y en el año 90 yo me acuerdo que fui a un curso a París que para mí fue esencial. Allí iban los mejores del mundo a contar lo que hacía el control avanzado. Y yo me acuerdo que aquello me apliqué a fondo, busqué cómo hacerlo, ¿verdad?, y componerlo dentro de un ordenador en BASIC, ¿eh? Y me puse a trabajar en todo aquello, pero además dándole una variante que para mí era esencial. Si hace falta trabajar en diferentes modelos para poder buscar las diferentes alternativas que tiene un proceso, oye, ¿por qué no construimos un modelo a base de redes neuronales que entonces empezaban en el año 88, 89? De manera que yo pueda tener un único modelo que con esa predicción yo pueda funcionar en los diferentes estados que yo estoy buscando para la optimización. Y entonces me pongo a trabajar en lo que es un modelo neuronal predictivo. Me voy a un congreso que hay en América, hago la exposición, la verdad es que quedé contentísimo y a la vuelta ya me encuentro con que enlazo de una manera muy importante pues con empresas, con universidades, me acuerdo con el departamento de automática, ¿verdad?, de la escuela, con la Universidad de Valladolid, con la UNED, incluso con algún cliente privado, y empezamos a desarrollar ya una herramienta formal para aplicarla, digamos, en valores, digamos, concretos y reales. Y así seguimos aplicándolo, ¿verdad?, en una planta irlandesa gemela de la de San Ciprián, una planta de alúmina que tenía un proceso complicado y que se podía ahorrar mucho dinero. El proyecto ITO, efectivamente. Tuviste un buen director de proyecto. Sí. ¿Cómo era? Herramienta integrada para una total optimización, me parece que era así. Yo la finalización del proyecto allí en Limerick. Sí. Bueno, pues y luego con Azucarera también. Que efectivamente, estaba Sociedad General Azucarera porque se hizo un proyecto también en una planta de General Sucrier en Francia. Bueno, pues en aquel momento, claro, las condiciones que tenía Initec, que se basaba en proyectos muy básicos donde, a ver, las personas tenían su formación, etcétera, y era prácticamente imposible poder dedicar recursos a lanzar este tipo de temas, pues la vía que yo tomé fue aquella, sigue metiéndote en estos temas y oye, adelante con todo esto, que seguro, ¿verdad?, que va a ser algo, ¿verdad?, de futuro y algo serio. Y entonces se produce un hecho muy concreto y es que en el año 98 yo recibo una llamada de un headhunter y me dice, oye, hay una empresa que está pensando en ti porque tiene una reorganización muy importante y tal, y quieren hablar contigo y tal. Pues muy bien, pues estupendo. Pues mira, pues es que tal, pues te voy a poner en contacto con ellos y tal. Y entonces resulta que esa bebé estrena organización y me preguntan por dos cosas. La primera es, mira, estamos en una nueva organización y estamos generando cuentas estratégicas globales que facturan más de 50 millones de euros. Una de ellas es la de Repsol en el mundo. Repsol entonces consolidaba YPF, consolidaba gas natural consolidaba Enagas, pero además lo más importante es que proyectos que hacían muchos por el mundo, pues lo hacía Enute con una empresa, imagínate, brasileña, ¿verdad? Una empresa constructora, ¿verdad?, impresionante. Claro, yo me metía en todos esos fregados. Mi contribución al desarrollo, ¿verdad?, de contactos, de conocimientos, etcétera, era explosiva, era impresionante. En Argentina había allí petróleo, bueno, para parar era impresionante lo que había allí por parte de Repsol. Y ahí sigo trabajando hasta el final, que ahora contaré. La segunda cosa que me piden es, oye, se está poniendo en venta Initec. Se ha parcelado en 3, una para el sector nuclear, otra para energía y otra para el sector industrial, y ABB quiere comprar la división industrial. Y queremos
que tú seas el soporte, que nos ayudes, ¿verdad?, en este tema. Para que lo entiendan los ABB es ASEA Brown Boveri. ASEA Brown Boveri. Brown Boveri era en su día el mayor fabricante de turbinas, negocio que Eso luego es. dejó a ABB porque la tuvo que dejar por la cantidad de dinero que tuvo que pagar por falta de... Bueno, había una serie de circunstancias por lo cual vendió lo que era, digamos, su división estratégica. Y ASEA era media tensión y era sueca. Brown Boveri era suiza, se fusionaron y en un momento dado se establece la central en Suiza. Eso es. Entonces, hay una falta ahí, compran una empresa muy importante que es ABB Lumus, que es una empresa que tiene tecnología propia, que está en Holanda y en Estados Unidos, y entonces se quiere potenciar una división futura de Oil and Gas. ¿Para qué? Pues para potenciar no solo los proyectos aquí en España, comprando la división de Initec, la división industrial, sino además extenderse a Latinoamérica. Se trabaja muy bien, se hacen muchas reuniones con ellos, etcétera, pero el peso de don José Lladó es impresionante. Y aquello acaba, ¿verdad?, con una venta, ¿verdad?, la que era en aquella época el mayor competidor de Initec. Sí, así es. Y ellos son los que adquieren, ¿verdad?, por diversas circunstancias, entre ellas, bueno, pues el propio nacionalismo, ¿verdad?, de quedarse con ello, etcétera. Muy bien, pero yo sigo trabajando hasta que 5 años después, finales del año 2002, surge una noticia que es brutal, A mí me da en el centro de flotación. Y es que ABB había comprado muchas empresas, una de ellas en Estados Unidos era Combustion Engineering, que era el tercer fabricante mundial en fabricación de calderas en el mundial, pero había estado durante toda su vida recubriendo, ¿verdad?, las calderas con amianto. Empiezan los problemas de cáncer de pulmón, empiezan las demandas, tienen que hacer provisionamiento, ¿verdad?, de fondos para hacer frente a las potenciales demandas, y llega una noticia, no sé si es en el Financial Times, digamos un periódico muy prestigioso, donde equivocadamente dice está en quiebra ABB USA. ABB USA tenía más de 100 empresas, una de las cuales era esta, ¿verdad?, era Combustion Engineering. Y además, de acuerdo con la ley americana, podían aislarla y quebrarla. Pero ya aquello, ya la noticia había corrido. ¿Compró Combustion Engineering? Combustion Engineering. Bueno, en 15 días cayó el valor de la acción, en 15 días el 70%. Nueva organización, nuevo presidente, que sale a la palestra diciendo, señores, en 150 años los accionistas han tenido plena confianza y lo van a seguir teniendo. Para ello y para demostrarle que tenemos liquidez, vamos a vender la división de contracting, que es una empresa que era una especie de banco, ¿verdad?, que ponía dinero para proyectos internacionales en el mundo, etcétera, etcétera. Se la vende a General Electric. Eso te iba a decir, como General Electric claro. Era la segunda, que va directamente en el mismo, digamos, en el mismo mensaje, es vamos a poner en venta la división de Oil and Gas. Con lo cual ya, aunque no hay un comprador, pero yo digo ya, mi vida aquí está sentenciada, es decir, podrá durar más o menos, pero es así. Y efectivamente, un mes después yo recibo ya una nota de USA que me dice dejamos de pagar tu sueldo, porque mi sueldo lo pagaba el 50% entre USA y Holanda. Holanda. Claro, y el resto lo pagaba una división de España y la dirección. Y claro, aquello ya era brutal. Y entonces, en esa situación, recibo una llamada de el que había sido presidente de AEG, lo recuerdo muy bien, que estaba de consejero en Intexa. Intexa la acababa de vender Dragados como empresa de ingeniería. Intexa, al final, Dragados es la que compró la parte de plantas. Bueno, pero inicialmente Dragados vende su compañía de ingeniería, que es Intexa, que estaba prácticamente dedicada al sector público, pero tenía una división que hacía proyectos de peso, de gasoductos y oleoductos y tal. La compra una empresa muy pequeñita, con mucho dinero, de 2 accionistas con mucho dinero, que quieren emular prácticamente a don José Lladó. Y entonces me dice este hombre, oye, ayúdanos, como te habrá pasado a ti y a tantas personas, ayúdanos a buscar a un director general porque está buscando la dirección y tal, y en fin, yo no sé por dónde moverme. Le digo, oye, perdona una cosa, yo estoy ahora mismo sorprendido. Yo es que estoy en esta situación. A ver, conozco a Intexa, el trabajo no me resulta nada ajeno, no lo he pensado, también te digo la situación en la que estoy, pero oye, si queréis,
empezamos a contactar y si veis que encajo, oye, pues podría ser una opción. Hombre, pues no habíamos pensado. Total, les presento un plan de negocio, empezamos a trabajar, pum, pum, pum. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando una empresa es pequeña y sobre todo no tiene ni dirección comercial, ni tienen una capacidad financiera para proyectos en el exterior, porque trabajaban prácticamente en el sector público. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a buscar alianzas pues, con CIMI, con Masa, con empresas españolas para ir a proyectos fuera. Con Sonatrach íbamos a Libia, íbamos a diversos sitios, estábamos también en proyectos en Argentina, en Uruguay, etcétera. Pero claro, cada vez que vas a una oferta de estas, hay que meter a alguien haciendo una oferta durante por lo menos un mes. Hay que meter avales, y llega un momento en el que se colmatan las líneas de avales, ¿verdad? Y aquello, evidentemente, no va, no tira. De ahí, la situación es como es, paso a una empresa inglesa que se llama Easy Harris, que luego pasa a ser la futura Arcadis, que es la que está funcionando ahora. Easy Harris compra una empresa de consultoría española, una empresa que se dedica a tema de building, property, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Contacta conmigo y ¿por qué? Pues por una situación muy clara, porque la idea que tiene esta gente es colocamos a José Manuel en la división industrial, porque ellos tienen una división industrial que se mueve mucho en el sector nuclear, etcétera, pero nos ayuda con todos los contactos que tiene de clientes. Es decir, imagínate pues una sede que va a hacer Iberia, con el presidente que había sido mi jefe en ABB, pues la facilidad de haber creado ese vínculo de confianza y poder acceder a optar, a ofertar. Como te digo esto, pues puede ser Ferrovial, otras, ¿entiendes? Entonces me meto ahí y todo va aceptablemente bien, es decir, con ocupación perfecta, todo, pero empiezo a notar en la cuenta de pérdidas y ganancias que cada vez se infla más la base de gastos. Y había otras 3 divisiones, empiezo a notar que también está pasando lo mismo. Aquello no encaja. Los ingleses empiezan a mosquear y empiezan a darse cuenta que han comprado una empresa con una serie de pufos impresionantes. Aquello te puedes imaginar que acaba como el Rosario de la Aurora. Y entonces contacto con el presidente de una empresa española de ingeniería y construcción, muy conocida, que no me gustaría tampoco dar más explicaciones. Este hombre me dice, tengo un problema. El problema es que somos 3 personas en el comité de dirección que nos estamos consiguiendo el 75% de los pedidos. Tengo un equipo comercial de 20 personas que no me consigue tal. ¿Por qué? Pues porque no llegan ni siquiera a lo mejor llegan a un jefe de obra, pero no llegan ni a un jefe de departamento, o si llegan, no llegan al que toma la decisión, etcétera. Entonces, tú eres capaz de encargarte de algo porque como esto, porque tal y cual, y entonces me cuentan la forma de trabajar y es una forma de trabajar que a mí me causa verdadero impacto. Ellos pagan un sueldo fijo bastante bajo y pagan un variable extraordinario. Es decir, tú estás cobrando una cantidad, pero si consigues, está más perfectamente, no de esto que puede ser una milonga que te cuenta, no, perfectamente establecido, con experiencia, con referencias, etcétera. Tú consigues un proyecto de 10 millones para esta gente y te largan 100.000 euros de comisión. Y así funciona. Y yo veo que aquello va como un tiro, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es contratar a 4 personas de mi máxima confianza, que yo había conocido anteriormente. Te metes a emprendedor y creas una empresa. No, antes de eso, sigue la experiencia. Es decir, o sea, tú contratas gente para la empresa. Exacto, contrato a 4 consejeros externos. Uno que había sido pues un exconsejero de Industria, Comercio, etcétera, de una comunidad autónoma que lo conocía desde niño, para mí la máxima confianza. Te estoy hablando de sueldos base a lo mejor de 2.000 euros, no te estoy hablando de más. Pero era gente que el dinero le importaba un pito, por así decirlo, y lo que buscaba era entretenerse, o ya estaban aburridos, y si les venía, ¿verdad?, un tema pues de una comisión importante, pues 1.000 sobre hojuelas. Contacto con el que había sido mi primer jefe en ABB, que luego pasó a ser presidente de Transmediterránea, que me llamó una vez para una comida y me dice, mira, yo no me aclaro con José Manuel Entre Canales, no llego a encajar con él y yo voy a pedir aquí, ¿verdad?, el cese, etcétera, etcétera. Le contacto y el tío se pone más contento, ¿verdad?, que otra cosa.
contacto con el que había sido presidente de 2 empresas muy conocidas y muy potentes públicas españolas. Tampoco quiero dar demasiados nombres. Y por último, contacto con uno que tú conoces muy bien, que había sido decano de la Politécnica y director general, ¿verdad?, con un gobierno, ¿verdad?, político en España. Y con esas 4 personas aquello empieza a funcionar y empiezas a ver, claro, que ya esa cantidad de contrataciones pues empieza a variar, empieza a funcionar, etcétera. Tanto es así que yo siento verdadera envidia de ver lo que ganan estos tíos, ¿verdad? Y lo limitado que me quedo. Y en el año 2006, que es un año fabuloso donde va el país como un tiro, como un cañón, y yo ya he creado un vínculo de confianza que es lo principal. Has explotado tu parte técnica, has creado todo un vínculo de confianza con contactos que tienen la máxima confianza en que tú no les vas a engañar y yo también la tengo en ellos, y entonces decido salir, ¿verdad?, y crear mi empresa. Tengo entonces 56 años para cumplir 57, Sí, me eso te iba a encuentro decir, en la mejor situación y hago y creo mi empresa, que es Gabinete Empresarial Gitec. Empiezo ya con dos contratos, uno con una empresa de e-commerce, que ya conocía yo de antes, otra con una empresa de montajes mecánicos de bastante peso, que ya hacía bastantes temas con los grandes, digamos, clientes industriales. Y la verdad es que en 2 o 3 meses ya consigo así como 4 proyectos. Van todos seguidos. Luego entro también con una empresa de IT, también muy conocida, con otra de recursos humanos también conocida, en la misma función. Yo me acuerdo que cobraba pues un sueldo fijo, me parece que era de 1.500 euros y el resto era a comisión. Pero es que a mí el esfuerzo de conseguir un proyecto de 20 millones de euros y el de conseguir un proyecto de 100.000 euros era exactamente el mismo. Interesante. La diferencia era tal. Y aquello sigue funcionando, voy funcionando, hasta que ya en la última etapa, pues por ahí, por el año ya 2014, 2015, yo empiezo a retornar a mis viejos antecedentes musicales. Eso te iba a comentar. Sí. Teníamos una sorpresa para nuestros seguidores final. Tú eres un hombre que yo he visto vídeos tuyos, son impresionantes. Tenéis un grupo musical, ¿no? No es un grupo musical. Es que yo creo que hay mucha gente que me pregunta sobre este asunto. En el año 2014 yo ya tengo digamos, mi canal de YouTube, estoy haciendo cosas, a veces con algún grupo, etcétera, etcétera, pero digamos de una manera muy normalita. En el año 2014 entro en contacto con una plataforma de grabación audiovisual online que tenía más de 2.000 personas, ¿verdad?, colgando, trabajando con ellos. Eran músicos más o menos aficionados, que habían estado en grupos, etcétera, etcétera, que tenían más o menos tiempo libre, etcétera, etcétera, donde se trabajaba de la siguiente forma. Tú imagínate que coges una canción, imagínate una canción de los Beatles, y entonces tú eres el coordinador. Y entonces les dices, oye, tú encárgate de hacer el bajo, tú haz a otro que está en Canadá, tú a la batería, a otro que está en Japón, le dices, tú haz los teclados, a otro que está en, yo qué sé, pues en Madrid, le dices, tú encárgate de hacer tal. Es un grupo virtual. Grupo virtual, exactamente, así. Entonces tú vas recibiendo las grabaciones y esas grabaciones las vas incorporando. Y ahora viene la ecualización. La ecualización con esa herramienta que tienes, vas buscando la fase estéreo, para que instrumentos suenen por aquí, suenen por allá, vas buscando mejorar los graves, los agudos. Cantar, ¿o no cantas? Claro, también. Es decir, en unas canto yo, en otras cantaba con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo también tocaba la guitarra y tengo un porrón de guitarras en casa, etcétera. Bien, todo eso se prolonga hasta estos días. Y aquello era un tema totalmente novedoso. Cuando llega la pandemia se empieza a desarrollar muchísimo, porque al estar en casa, los grandes grupos, etcétera, empieza a dedicar tiempo a eso. Y ahora, pues la verdad es que es una dedicación que tengo que me ocupa y que me sigue gustando muchísimo. Entre eso y el deporte que sigo haciendo desde hace más de 30 años, con un equipo de gente, algunos también los conoces tú,
y que seguimos, pues mira, 2 veces a la semana de hora y media, no hay quien nos lo quite, ¿eh? Y seguimos jugando un deporte para nosotros que es el frontenis y ahí sigo, en eso, con mis nietos, ¿verdad? Y con mi querida y santa esposa, pues la mar de feliz, ¿eh? Pues me avisan que nos quedan ya escasos minutos para cerrar. Pues quería agradecerte que hayas A ti. venido aquí a compartir, yo creo que temas bastante interesantes. Yo, resumiendo, veo, bueno, cómo es el mundo al final de los negocios, ¿eh? Y cómo un profesional puede ir evolucionando. También es curioso el dato, ¿no? Sabemos que los emprendedores, los grandes emprendedores, se gestionan después de los 40 años, a pesar de lo que la gente cree. No en edades tempranas, es curioso esto. También hemos hecho muchos programas aquí sobre el tema de análisis de datos, machine learning, etcétera, etcétera. Es curioso que tú fuiste un pionero en estos temas. Hoy en día, gracias a Dios, porque además hay algunos que tratamos todavía de ayudar. Por ejemplo, mi hijo está trabajando en todos estos temas de Big Data. relacionados con Big Data y hoy en día ya se puede vender estas cosas a las empresas. Sí, Son muchísimo más receptivas y bueno, ya no va solamente a la parte de optimización de control, sino que también estamos trabajando en temas de mantenimiento. Metaverso. Mantenimiento productivo. Hemos tenido aquí un programa de metaverso también que te invito a escuchar. Bueno, yo creo que has sido pionero en muchas cosas. Enhorabuena. Muchas gracias. Y enhorabuena a ti. Espero que va a ser muy interesante este programa para nuestros oyentes. Muy bien. Perdona, José Manuel. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer y yo la verdad encantado, sobre todo de venir aquí contigo, que para mí ha sido una persona con la que se ha establecido un vínculo, ¿verdad?, de amistad y confianza desde hace muchos años y que estoy seguro que perdurará siempre. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, José Manuel.